Esta mayordomía, la familia, nuestros objetivos, ¿cierto? Son los propósitos, perdón, son tres: alinear nuestro pensamiento sobre el matrimonio y la familia con la escritura. Amén. También ver la belleza del matrimonio como un reflejo de quién lo diseñó. ¿Y quién diseñó esto? Dios. Y somos creados a imagen de Dios, por lo tanto, Él espera que reflejemos esto, amén, que reflejemos a Dios en todas nuestras áreas de nuestra vida. Y también acerca del propósito de Dios a través de los hijos, que todavía no entramos en eso, gracias a Dios. Y vimos varios principios. El matrimonio debe estar centrado en Dios, amén, gloria al Señor Jesús, porque fue creado a imagen de Dios para percibir y representarle o reflejarle, o ser un retrato, como quiere llamarlo. Debemos conocer bien a Dios, por eso que debe estar en el centro. Amén, para reflejarle bien, para reflejarlo de Dios y no mostrar, amén, el hombre carnal o la mujer carnal, amén, sino lo de Dios. El matrimonio fue creado por la unión de un hombre y una mujer, varón y hembra, y fue bendecido por Dios. Los matrimonios deben ser, ¿cierto?, de un hombre y una mujer y bendecido por Dios. Algunos no buscan la bendición, se registran solamente en el mundo, bajo la autoridad del mundo, pero también debemos buscar la bendición de Dios, gracias a Dios, que hemos visto en esta iglesia matrimonios que han buscado la bendición de Dios. Gracias a Dios por eso y los felicito por eso. Amén, gloria a Dios. Y podemos percibir, representar a Dios a través de fructificar, procrear y dominar. Amén. También los cónyuges son iguales en esencia y dignidad, porque ambos fueron creados a imagen de Dios, pero diferentes en diseño, sexualidad, roles y funciones. El esposo es distinto de la esposa en estas áreas. Gloria a Dios. El esposo también, perdón, la esposa vino a ser la ayudante adecuada. Amén. Aquella que estaba frente a él. Amén. Confrontando a él para ayudar de forma idónea, adecuada. Gloria a Dios. El esposo es la cabeza. Esto no es opcional. La Biblia dice que el esposo es la cabeza de la esposa. Amén. Pero esto no quiere decir que él sea un tirano, no, un dominador, no, sino que tiene que haber un líder en la familia. Amén. Eso es lo que Dios establece. Él fue creado primero, fue orientado a la tarea, le fue dado el primer mandamiento antes de que la mujer entrara en la escena. Amén. El esposo debe dejar su familia original, uniéndose. Bueno, hablábamos de que en el sentido que la palabra de Dios daba a ese versículo, amén, de Génesis 2, 24, 25, era de aferrarse tan fuerte o pegarse como un pegamento firme. Entonces, aferrándose es una buena palabra. Amén, es algo que debe hacerse continuamente. Gloria a Dios, amén, para llegar a ser uno, gracias al Señor. Y esto, si vimos en la palabra de Dios que fue recordado no solamente por el apóstol Pablo, sino por el mismo Señor Jesucristo en los evangelios. Amén, este mismo concepto, y él llevó todo al principio, como también los apóstoles, respecto, ¿cierto?, al matrimonio. Gloria a Dios. Y la Biblia nos da tres herramientas básicas para que nosotros podamos cerrar las brechas de las diferencias, aceptar esta y pasar a ser una carne. Estas son las enseñanzas de la Biblia sobre los roles, las orientaciones en el matrimonio, como hemos visto las semanas pasadas. Hemos visto algo ya de la comunicación, pero también son las principales en realidad, ¿cierto? El sexo en el matrimonio. Amén. Y bueno, estamos abordando la comunicación en el matrimonio en términos generales. Amén. Veíamos que hay muy pocos temas que podríamos hablar sobre lo que puede hacer o romper un matrimonio. Amén. Gloria a Dios. La comunicación es uno de ellos. En realidad la mala comunicación, ¿cierto? La falla en la comunicación. Dice ¿cierto? Hay una frase extraída del libro El esposo ejemplar de Stuart Scott. Si el matrimonio es la fuente de la unión, el sexo es la imagen de la unión, la familia es el fruto de la unión, entonces la comunicación es la esencia de la unión. Es donde la unión falla o tiene éxito. Podemos decir, yo sacaba por conclusión, o se me venía a la mente que en realidad el componente de ese pegamento firme es la comunicación. Amén. El componente que hace que sea firme la esencia es la comunicación. Estuvimos viendo las conclusiones de nuestro primer objetivo, que era utilizar sus palabras para conocer a su cónyuge y también darse a conocer a su cónyuge. Amén. Era buscar conocerle, pero también usted también tiene que dar
tiene que hablar, tiene que darse a conocer. Una de las mejores partes de estar casado es ser conocido. Y ahí entra lo bueno, lo malo, lo feo. Amén. Y también ser amado. Gracias a Dios. Y eso va a suceder a través de la conversación, de la comunicación. Gracias a Dios. La clave es hacerse vulnerable. Algunos son muy cerrados como ostra. Como hay que ponerle algo de fuego, parece. Vamos a ponerle fuego al Espíritu Santo para que se abran. Amén. Hacerse vulnerable, abrirse el uno al otro y edificarse el uno al otro para hacer un matrimonio extraordinario. Amén. Eso podíamos concluir. Y hay otro más que no lo vimos, pero que también lo quise tomar. Bueno, un ejemplo. Dios mismo se hace vulnerable. No es vulnerable, pero se hace. Él invita a su pueblo a acercarse a Él y comunicarse. Jesús decía, ¿cierto?, al mirar Jerusalén, 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 que matas a los profetas. Él se comunicó, Dios, a través de los profetas, pero Jerusalén no quería comunicarse, ¿cierto? No quería aceptar la palabra de Dios. Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Vemos a Dios con sus alas abiertas, en una figura que ellos podían entender, ¿cierto? Como la gallina, ellos eran muy de campo, entonces era una forma que Dios hablaba humanamente para darse a conocer, pero estamos viendo un Dios que abre sus alas, amén, se hace vulnerable para que su pueblo se pueda acercar. Bueno, dice, no quisiste, amén. ¿Cómo se comunicó Dios con nosotros? No solo transmitiendo información, sino lo hizo con palabras, lo cual es muy significativo, sino que también además se convirtió en uno de nosotros. Dice en la versión, ¿cierto?, Reina Valera contemporánea, y la palabra en la Reina Valera que nosotros usamos, dice el verbo se hizo carne, pero en el fondo, en el origen, ¿cierto?, habla del logos, que es la palabra, y la palabra se hizo carne. Amén, habitó entre nosotros, usted se sabe eso. Bueno, Dios se quería dar a conocer, Dios se quería revelar, Dios quería estar cerca, amén, de sus hijos, quería estar cerca de la humanidad para comunicarse, para revelarse, para darse a conocer, pero también para conocer, y vamos a ver más adelante, las etapas, ¿cierto?, lo que el hombre tiene que vivir. Gloria a Dios. Y a través de esto Él nos conoce y podemos experimentar ser conocidos por Él. La comunicación, por lo tanto, es una herramienta para el descubrimiento y la autorrevelación. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, bueno, ya puse en negrilla el primer punto. Lo hemos cerrado, gracias a Dios. Y hoy día entramos al segundo objetivo de la comunicación bíblica. Es lograr la armonía del entendimiento. Bueno, ¿y qué significa esto? ¿Qué significa? Bueno, debemos utilizar las palabras para alcanzar la armonía en el entendimiento. Bueno, saber y ser conocido, podemos ver, es genial, ¿cierto? Conocer a la persona amada, que también ella nos conozca, es genial, ¿cierto? Eso es lo que debiera suceder en un matrimonio. Pero muy a menudo lo que una pareja descubre en ese proceso es que no están de acuerdo. Empiezan las diferencias. Vivan las diferencias. Amén. Y cuando no estás de acuerdo, bueno, tu objetivo vemos que es igual ser una sola carne, ser uno. De ahí está la paradoja. Gloria a Dios. A veces llegas ahí cuando uno o ambos cambian lo que piensan o sienten. Debe haber un proceso, ¿cierto? Pueden incluso estar en desacuerdo, pero siguen siendo uno. Es decir, esas diferencias realmente no los divide, llegan a un entendimiento y siguen siendo uno. Amén. Eso es lo que se tiene que buscar. De hecho, un matrimonio, es bueno que hayan diferencias. Amén. En un matrimonio en el que están de acuerdo en todo podría ser también algo problemático o algo contraproducente. ¿Por qué? Porque se perdería la oportunidad de impulsarse mutuamente sus pensamientos, creencias y valores. Amén. Si todo fuera el amén para el varón y no hubiera nada que le estuviera diciendo una segunda palabra, una segunda opinión, un segundo punto de vista, sería bastante aburrido el matrimonio.
Amén. No habría realmente crecimiento, no habría desarrollo, se perderían oportunidades, ¿cierto?, de impulsarse en los pensamientos, en los creencias y valores. Amén. Proverbio 27, 17 dice, el hierro se pule con hierro. Amén. Y el hombre se pule con el trato con su prójimo. Amén. Gloria a Dios. Esta es la versión internacional. Amén. Pero esa es la idea, que Dios le ha dado a su esposa para pulirlo en su carácter. Amén. Dios, cierto, le ha dado la esposa también, en general también la comunicación con otros, sobre todo en el tema del discipulado, el aprendiz con el maestro, también se da este mismo principio, pero también lo podemos aplicar al matrimonio y se da muy fuerte en el matrimonio. El Señor quiere que el fruto del Espíritu, cierto, fructifique, y por eso te da un esposo o una esposa. Amén. Y por eso que también el Señor te invita a entrar en el estado del matrimonio para que realmente tú puedas desarrollar el carácter de Cristo, puedas fructificar, amén, el fruto del Espíritu. Esas cosas se van a dar, ese crecimiento espiritual lo vas a poder practicar, lo vas a poder desarrollar en el matrimonio. Amén. Una vez más, dice, el poder de su matrimonio se encuentra en las diferencias. Amén, entre ustedes dos. Entonces, ¿cómo puede la comunicación ayudarte a buscar la unidad cuando no estás de acuerdo? Bueno, aquí vamos a plantear dos ideas. Amén, las ideas para alcanzar la armonía del entendimiento. Una, enfócate en el entendimiento. Amén. Requiere, ¿cierto?, apuntar hacia entender. Y también todos los temas, antes de enfrentar una decisión, debemos empezar por los valores, es decir, en qué creemos, a qué nosotros le damos más valor, para qué representa un valor para nosotros. Hay diferencias de valor en el matrimonio, vamos a estar viendo, no lo voy a dar aquí todo, pero esas son las dos cosas que queremos ver hoy, si Dios lo permite. Enfócate en la comprensión. Dándonos ejemplos, Dios nos mostró el amor encarnado. Amén. Dios no nos dio un sermón desde el cielo, allá lejos. Él vino a la tierra, tomó forma humana y entró en nuestra experiencia. Amén. Se involucró. Bueno, el mismo, desde el principio, en el mismo huerto, cuando el hombre pecó, fue Dios que descendió para hablar con el hombre, para buscar al hombre. Pero hizo más que eso Dios. Amén. Él tomó forma humana, se manifestó en carne. ¿Y para qué? Bueno, Hebreos nos da algo a entender. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Gloria a Dios. Jesús, dándonos ejemplo, y este ejemplo también lo podemos tomar para el matrimonio, entró en nuestra experiencia y la entendió. Amén. Él entendió lo que era la lucha con el pecado, lo que era la tentación, pero él salió victorioso. Amén. Gloria a Dios. Y solo entonces hizo algo al respecto. Si podemos leer también Hebreos 2:18, no lo puse ahí, pero podemos leer Hebreos 2:18. Amén. Los que tienen Biblia también pueden buscarlo. Amén. Gracias a Dios. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Bueno, Dios nos mostró un ejemplo de involucramiento, de querer participar de lo mismo que el ser humano, de lo que iban a hacer su iglesia, para él entender, amén, para él comprender. Dios se enfocó en comprender a la humanidad, amén, la batalla que da el ser humano. Gloria a Dios, dándonos ejemplo, y vamos a tomar este ejemplo para el matrimonio. Gloria a Dios. Si observamos el segundo objetivo, abajo lo puse, utilice sus palabras para alcanzar la armonía del entendimiento. Es utilizar sus palabras para la armonía del entendimiento y no dice la armonía en el acuerdo. Amén. La palabra clave aquí es entendimiento. En el matrimonio usted trata de entender a su cónyuge. Amén. Entrar a su experiencia. Y luego, en el caso de los esposos, liderar, porque el esposo es el que debe liderar a su esposa desde el punto de vista comprensivo.
Amén. Así que usted no puede tomar decisión si todavía no ha entrado en una comunicación, en una comprensión de los valores, amén, del pensamiento, de los sentimientos, de los puntos de vista de su esposa. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De hecho, Pedro nos insta a esto claramente. Amén. A buscar enfocarse en la comprensión. Cuando nos dice en 1 de Pedro 3:7, vosotros maridos, ¿dónde están los esposos? Amén. Los esposos. ¿Quiénes son esposos acá? Dice, igualmente dice, vivir con ellas sabiamente. Bueno, la versión internacional utiliza la palabra comprensivo, vivir con ella comprendiendo. Amén. Ahora la traducción literal se puede, cierto, traducir como marido, vivir con ella, cierto, con la esposa, de acuerdo al conocimiento. Sabiduría requiere conocimiento. Amén. Ese es el foco que la palabra de Dios da. Vivir con ella sabiamente no es algo así como que usted le va a venir del cielo algo, sino que en realidad es un trabajo que usted como esposo debe hacer, de poder vivir con ella de acuerdo al conocimiento que usted va teniendo de ella. Amén. Este no es un conocimiento analítico o religioso, sino la visión personal que lleva al cuidado amoroso y considerado hacia su esposa. Los sinónimos son estudiar a su esposa. Amén. ¿Usted estudia a su esposa? Algunos estudian libros, ¿no? O estudian el TikTok. O el Instagram, Facebook. Bueno, el sinónimo acá es estudiar a su esposa. Comprensión requiere estudiar. Y en este caso, el objeto del estudio es la esposa. Amén. Y conocerla bien. Y ser un buen estudiante del corazón de su esposa. Porque no era conocerla superficialmente. Amén. Era entender el corazón. Porque del corazón es que salen, ¿cierto?, las palabras. Del corazón salen los conflictos. Del corazón salen las guerras. Del corazón, incluso los pecados. Entonces, hay que entender qué está pasando en el corazón de la esposa, pero también aquí, obviamente, la responsabilidad primera es al esposo, de acuerdo al apóstol Pedro, pero eso no quita que la esposa también haga lo mismo. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que ellas lo hacen naturalmente, por eso la palabra de Dios no se lo dio ella. Yo entiendo que realmente están estudiando a su esposo. Amén. Tratan de entender más profundo que solo lo superficial. Buscan la quinta pata al gato, dice el dicho. Amén. Y eso es natural en ella, no está mal. No está mal si no está mal, amén, si no se transforma en algo enfermizo. Tiene que haber un equilibrio, amén, en la esposa, así que tenga cuidado también. Entonces yo creo que por eso la Biblia no lo puso, eso lo puso a nosotros, que somos malos para estudiar a la esposa. Entonces tenemos, ¿cierto?, que estudiarla, comprender, enfocarse en comprender a la esposa. No entiendas a tu esposa de la siguiente manera. No la entiendas simplemente para argumentar en contra de ella. Porque a veces empezamos la comunicación y en la medida que ella está respondiendo ya no la estamos escuchando realmente porque estamos armando, ¿cierto?, la defensa para posicionar nuestro punto. Amén, como una táctica de batalla. Y realmente no hay amor ahí. Amén. No, escuche atentamente, realmente escuche. Amén. A veces estamos solamente oyendo, pero no una escucha activa. Bueno, esto no lo puse acá. Hay otras lecciones que hemos dado en el pasado para los matrimonios de la escucha activa. Amén. Pero es eso. No entiendas simplemente para convencerla de tu posición. Eso valora la decisión por encima de tu esposa. Y está dando más valor a la decisión que a tu esposa. Amén. No entiendas simplemente para hacer que ella se sienta considerada. La voy a escuchar. La voy a escuchar para que vea que la escucho. Para que no diga nada. Para que se calme.
No entiendas simplemente para hacer que ella se sienta considerada antes de que decidas lo que habrías decidido de todos modos. Eso es degradante y deshonesto. Amén. Realmente no estás actuando con verdad, la estás haciendo hablar, pero realmente no estás buscando escuchar. Y eso es, ¿cierto?, deshonesto. Antes de tomar una decisión, entiéndela, porque la amas, porque nunca querrías hacer nada sin entender cómo se va a sentir en su mundo, y porque ella es sabia y piadosa y tú valoras su perspectiva. Amén. Bueno, ahí hay siempre dificultades. Ahí es una lucha que tenemos que nosotros aprender a dar, aprender, ¿cierto?, a considerar a la esposa. Amén, porque ahí es donde están los problemas, ahí donde están los conflictos, ahí donde se da, ¿cierto?, todo eso. Ahora, dijimos, cuando vimos la primera lección de esto, que no siempre tampoco se va a hacer lo que la esposa quiere, sino dijimos que el esposo debe buscar lo que está bien, amén, en la voluntad de Dios, en el entendimiento que él logre alcanzar, considerando la ayuda de su esposa, amén, considerando ahora comprender su perspectiva, su punto de vista, considerando todo eso, obviamente el esposo va a tomar la decisión como líder, ¿cierto?, como cabeza, va a tomar una decisión, pero ya no es solamente su decisión, sino es algo compartido, amén. Y muchas veces va a ser lo que la esposa quiere, pero no siempre, amén, porque a veces también la esposa se puede equivocar, amén, y pueden ser cosas que en la voluntad de Dios no está bien, en la voluntad de Dios es contraproducente, en la voluntad de Dios, amén, va a traer malos frutos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el esposo no busca lo suyo, sino busca lo que es mejor para el matrimonio y la familia. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Como esposo, su gozo debe ser utilizar sus palabras y sus oídos de tal manera que su esposa sepa que usted la comprende y que usted la entiende. Y fundamentalmente usted está por ella y su bienestar. Amén. Ahí significa que algo que vamos a ver más adelante es edificar confianza. Amén. Este es un camino para eso. El que ella vaya entendiendo que en realidad hay alguien que se está esforzando, enfocando en comprenderla, porque la ama y por el bienestar. Realmente puedes estar en desacuerdo y aún así experimentar la vida como una sola carne si realmente le entiendes y demuestra con el tiempo que valoras a la otra persona las decisiones que toma. Así que enfócate en la comprensión. Pedro dijo, vivir con ella sabiamente. Eso significa estudiarla, enfocarse en entenderla. Amén, enfócate en comprender. Pero esto tampoco quita que la esposa haga lo mismo, amén. Solo que la palabra de Dios, como dije, parece que veo una debilidad en el hombre, en el esposo, respecto a esto y pone esos puntos en la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Muy a menudo en el matrimonio se descubre que debajo de una decisión, ¿cierto?, en la que no están de acuerdo, hay valores. Entonces, en los que no están de acuerdo, están buscando una decisión, pero no han empezado por entender los valores, porque ella puede darle más valor a una decisión o a un camino o hacer algo, ¿cierto?, que a otro. Y ahí es donde están también las diferencias. Valores, ¿cierto?, es a que nosotros lo consideramos más importante. Son creencias también, ¿cierto?, que consideramos bueno o malo, que consideramos mejor. Valores, amén. Entonces, escala de valores. Claro, ella le puede estar dando a otra cosa un mayor valor y a nosotros no representa nada, ¿cierto? No es importante para mí, pero ella puede estar viendo lo distinto. Entonces hay diferencia
en los valores y resulta que quieren tomar una decisión y no se han puesto de acuerdo, ¿cierto?, en entender cuáles son los valores de cada uno respecto a un tema. Por ejemplo, ambos aman a sus vecinos, un ejemplo, ¿cierto?, y valoran el testimonio evangelizador que se les da. Ambos. Amén. Aquí no es que uno, ¿cierto?, no quiera llegar con el evangelio a los vecinos. El esposo o la esposa, ambos quieren, pero también valoran su relación y el hecho de estar juntos. A ambos les gusta estar juntos y tener tiempo juntos, etc. Ella quiere invitar a los vecinos a su casa, pero él quiere salir a cenar para compartir un momento. Ella le está dando más valor. Ella considera que en ese momento, en esa circunstancia, esa semana, es más importante, ¿cierto?, aprovechar de evangelizar a los vecinos, preparar algo, invitarlos. Pero él quiere, o había planeado, había agendado mentalmente, nunca habló con su esposa, amén, de salir y compartir un momento. Y ahí es donde empieza, no, pero es que yo quería ir para allá, ¿cierto? Yo quería hacer esto otro, salir al parque, no sé. Y ella está pensando espiritualmente en evangelizar. Y a veces también puede ser al revés. El esposo se enfoca, no, que voy a ir a evangelismo. Pero la esposa quería salir, porque hace rato que no ha salido. Y resulta que él se ha enfocado mucho en evangelismo y todos los días quiere ir a evangelizar. Amén. Entonces, son valores. Él le está dando más valor al evangelismo. O en este ejemplo que está aquí, ella le está dando más valor al evangelismo que a pasar tiempo juntos. Amén. Pueden estar ahí, casi cerca, pero hay diferencia. Ella se inclina por un tema, él se inclina por otro, y ahí están las diferencias, no ponerse de acuerdo. Entonces hay valores. ¿A qué le está dando más valor cada uno? Ahí no sería bueno que él la acusara a ella de no valorar su matrimonio y descuidar su relación, porque él podía empezar a argumentar, es que tú no nos valoras, no valoras nuestro matrimonio, en la discusión, en la pelea. Estás descuidando nuestra relación, no te estás dando el tiempo. Amén. Y a lo mejor ella podría, ¿cierto? No sería bueno que ella lo acusara a él de no amar a sus vecinos. No, que tú no amas el alma de los vecinos. Ya me veo en esa pelea, ¿eh? Y no estar comprometido con evangelismo. Podrían ser las discusiones, un ejemplo. Pero aquí podemos poner una lista de situaciones. Nos sentimos tentados a crear argumentos falsos basados en valores como este para salirnos con la nuestra, para ganar la discusión. Pero al hacerlo estamos trabajando en contra del entendimiento del que venimos hablando, ¿cierto? Y como resultado nos sentimos más lejos el uno del otro de lo que realmente estamos. Yo creo que no había tanta diferencia ahí, ¿cierto? Pero había que llegar a un acuerdo. Así es que en general cuando tengas un desacuerdo, no empiece por atacar la decisión, empiece por lo que valoras, entender a qué le estás dando tu valor, por qué tú estás diciendo que esta es la decisión, pero detrás de eso hay algo que tú le estás dando valor. Amén. ¿Qué es lo que valoras? Si valoran las mismas cosas, bueno, ahí no hay problema, todo bien. Reconocer eso hará que el desacuerdo, porque puede haber un desacuerdo, pero al final se dan cuenta que están valorando lo mismo. Bueno, ese desacuerdo probablemente nos hace sentir muy problemático, va a ser menos problemático. Ahora, si no valoran las mismas cosas, bueno, aquí hay un problema, ¿cierto? Aquí es más difícil. Es probable que haya un trabajo más duro por hacer, pero al menos ahora, si tú entiendes y te enfocas en los valores, ya sabes dónde debe estar la discusión primero, antes de tomar decisiones. La discusión debe estar en el nivel de los valores, no en el nivel de la decisión. Todavía hay un trabajo que hacer, todavía hay un tema que acordar o discutir, ¿cierto? Hablar, comunicar, entender, darse un tiempo para exponer los puntos de vista sin criticar, ¿cierto? Sin exponer, sin dar falsos argumentos, sino, ¿cierto? Ver cuál es la mejor decisión. Discutir sobre la decisión cuando tus valores no están alineados es casi siempre un conflicto que nunca se resolverá. Entonces, cuando los valores no están alineados, ahí es un conflicto y eso va a ser difícil de resolver. Entonces, empezar por los valores.
Ahora, si estás casado con un cristiano, bueno, hay una esperanza gozosa de que trasciende todos nuestros desacuerdos. Podemos confiar y estar seguros de que al más alto nivel nuestros valores se alinean. Amén. Claro, en la medida que nosotros empezamos a tener la mente de Cristo, empezamos a entender los principios bíblicos, a realmente en nuestras decisiones darle valor a lo que Dios le da valor, a entender la voluntad y a orar juntos por la voluntad de Dios, por los planes, por los propósitos, ¿cierto? En todo lo que hemos visto de mayordomía, bueno, va a ser más fácil para los que son cristianos. Por eso que la Biblia habla, y aquí no lo puse, pero cuando no hay un cristiano, cuando uno de ellos no es cristiano, va a haber un yugo desigual, porque van a haber valores, creencias distintas. Amén. Entonces, bueno, es mucho más fácil si son cristianos. No digo que no van a haber conflicto, pero en la medida que son cristianos que realmente están avanzando, ¿cierto? A ser como Cristo, eso se va a ir alineando. Amén. Y eso da esperanza de que con el tiempo, con paciencia y comprensión, a medida que escudriñan junto a las Escrituras, los valores que tal vez no se han alineado completamente en el día de su boda, puedan unirse de manera lenta pero segura. Amén. Así que bueno, gracias a Dios. Jesús nos dice en Mateo 12:34 que de la abundancia del corazón habla la boca. La comunicación revelará tu corazón, lo que valoras, lo que deseas. Por lo que estos valores, ¿cierto?, son una parte fundamental de la búsqueda de la unión como una sola carne. Ahí hay que empezar a entender, ¿cierto?, o empezar a ponerse de acuerdo qué es más importante, qué tiene mayor valor o la escala de valores en distintas áreas, en distintos temas. Y obviamente siempre vamos a poner como cristiano, como prioridad, como guía, ¿cierto?, como quien va a zanjar, es primero la palabra de Dios, también, ¿cierto?, la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso nos ayuda. Ahora, si alguien en el matrimonio quiere ser rebelde, bueno, eso va a mantener el conflicto. Si es rebelde a la palabra de Dios, si es rebelde, ¿cierto?, a la guianza del Espíritu Santo respecto a cuál es la voluntad de Dios para esa pareja, claramente van a haber conflictos. Amén. Gloria a Dios. Pero una vez más, con comprensión, respeto y confianza, no hay razón por la que necesiten estar de acuerdo para hacer una sola carne en su unión. Amén. Debe haber comprensión. La pregunta es, y aquí para los esposos principalmente, en la aplicación del objetivo, el segundo objetivo que estamos viendo, utilice sus palabras para alcanzar la armonía del entendimiento. Nos dice, ¿cierto?, lograr el acuerdo. Es alcanzar la armonía del entendimiento. Las preguntas son, ¿dedica tiempo para conectarse emocionalmente con su esposa? ¿Para darse cuenta y comentar sobre la apariencia de su esposa? ¿O el esfuerzo que ella hace en la casa o algún proyecto? Le comenta, le dice, le da palabras de motivación, de respaldo. Ahí podemos poner una lista grande, ¿cierto? La otra, ha tomado la iniciativa de estudiarla. Recuerden que debíamos enfocarnos en comprenderla, en comprender. Eso significa estudiar. Amén. Ha tomado la iniciativa de estudiarla para conocer sus preferencias en los regalos, restaurantes, películas, libros. Y así una lista. Amén. Se ha interesado en las cosas que le interesan a ella, no solo porque le interesan a usted, sino porque le interesan a ella y usted la aprecia. Amén. Entonces ahí son algunas cosas que debiéramos nosotros trabajar, hacer como esposo. Hablo principalmente al esposo, pero también esto queda abierto a la esposa. Amén. También tiene que la esposa estar haciendo esto. Bueno, aquí hay una historia. Se cuenta la historia de un hombre que trabajaba en el FBI, que dijo, tengo un archivo sobre mi esposa. Es medio extraño. Ellos están acostumbrados que tienen ese perfil, ¿cierto? Como investigador de FBI. Bueno, nosotros sabemos que en el FBI ellos tienen una carpeta de todos nosotros, ¿cierto? Sabemos que todos ellos tienen esas carpetas,
tienen programas probablemente que hacen eso, ¿cierto? Y capturan toda la información nuestra, si están investigando algo. Bueno, pero este varón tenía carpeta obviamente de sus investigaciones, de las personas que estaban investigando, pero también de su esposa, porque tenía este perfil y ella estaba interesada, estaba interesado en su esposa. Resulta que él tenía 25 páginas de notas escritas acerca de ella. Pero un poco lo que está dando este ejemplo es que un poco tenemos que hacernos como un investigador. Amén. Hablamos de estudiar, bueno, de investigar a la esposa. De buena manera estamos hablando. Amén. Y aunque no estoy aconsejando a los hombres de esta clase que comiencen un archivo sobre su novia, pienso que el espíritu de esta idea es correcto. ¿Cierto? Usted tiene que ir y probablemente ir anotando cosas, porque a veces la mente se olvida. Él estaba trabajando arduamente para entenderla. Es interesante el comentario de ella. Y en ocasiones, probablemente a veces le decía a los amigos, como él, todos sabían, o ella también, ¿cierto? Estaba orgullosa de que él era investigador del FBI, y ella le decía a los amigos en ocasiones, parece como que si él, ¿cierto? Me conociera mejor que yo misma. Entonces, bueno, eso debiera suceder. Eso podría ser, ¿cierto? Algo que uno debiera esperar en el matrimonio, que el esposo conozca bien a su esposa. Bueno, Dios nos conoce mejor que nosotros mismos, ¿cierto? Él nos da ese ejemplo. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Bueno, Él es Dios, sabe todas las cosas. Pero Él, ¿cierto? Está viéndonos, está estudiando nuestro corazón. Así también, como Él lo hace, y nosotros siendo imitadores de Dios, como hijos amados, imitadores de Cristo, debemos hacer lo mismo. Amén. Debemos, ¿cierto?, estudiar, entender a nuestra esposa. Esposos, ustedes honran y se deleitan en las sensibilidades emocionales de su esposa. Amén. Y cuidan de protegerla en su forma de hablar, porque ahí es donde empieza también un tema. Que uno, claro, empieza a burlarse o a decir comentarios respecto a la emocionalidad, a la sensibilidad de la esposa, que es mujer, ¿cierto? Típicamente, las mujeres son mucho más sensibles, emocionales, lo expresan. No es que el hombre a veces no sienta, a veces el hombre siente, pero es como una ostra. Igual está sufriendo, pero no lo dice. Igual, ¿cierto? Incluso en el gozo también a veces no demuestra. A veces está contento, pero es como que no le ha dicho a su rostro que está contento. Amén. Bueno, pero a veces pasa y típico, que el hombre es el que empieza a hacer comentarios de la emocionalidad de su esposa. Dios la hizo así, principalmente. Bueno, hay mujeres que obviamente son más, ¿cierto? Mucho más de una forma, un carácter, ¿cierto? Mucho más introvertido, pero es el menos de los casos. La mayor parte de las mujeres son mucho más extrovertidas, muestran sus sentimientos. Entonces hay que tener cuidado en querer atacar eso, destruir eso, porque es una forma gratis, gratuita, que ella está dando para mostrar lo que ella siente, lo que piensa. Es una oportunidad. Así que no destruya eso, o solo desean que ella endurezca y la califican de emocional. ¿Tiene usted la conversación difícil también con el maestro o el vecino cuando hay una problemática, ¿cierto? Con el vecino o con el maestro. Usted se hace parte de esa conversación, porque a veces solo, ¿cierto?, está la esposa viendo eso. Nos pasa, amén, a nosotros a veces por el trabajo, por la falta de tiempo, no sé, o por no estar, o no, a veces también pensar que tiene que usted involucrarse en todas estas cosas, que ella está haciendo las cosas que usted también debiera hacer. La pregunta que está pensando o que estudia en sus tiempos tranquilos, le pregunta qué está pensando, o que estudia en sus tiempos tranquilos. Le está preguntando a su esposa qué hizo, ¿cierto? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué ha estado, ¿cierto?, haciendo. Alguna vez inicia la pregunta con:
¿Podemos orar por esto? El esposo, amén, o siempre responde a sus peticiones. A veces, cierto, esperamos que llegue la lista y nosotros no hemos tenido ni una lista para la oración, amén, en el hogar o como familia. La esposa está llevando la iniciativa. Bueno, estamos, cierto, poniendo el foco en el entendimiento, más que el acuerdo, en el entendimiento, en el comprender, en estudiar, ¿cierto? Gracias a Dios. Bueno, y concluyendo, este objetivo de utilizar sus palabras para alcanzar la armonía del entendimiento. Amén. Maridos, dice, vivid con ella de acuerdo al conocimiento de la visión personal que lleva al cuidado amoroso y considerado hacia su esposa. Es lo que usted debiera buscar para poder cumplir este objetivo. Amén. Vivir con ella de acuerdo al conocimiento de la visión personal que lleva al cuidado amoroso y considerado hacia su esposa. Eso Pedro lo resumió, vivir con ellas sabiamente. Amén. La comunicación revelará, ¿cierto?, tu corazón o su corazón, lo que valoras, ¿cierto? Para ambos casos, lo que deseas, ¿cierto? Los valores son una parte fundamental de la búsqueda de la unión como una sola carne. Amén. La comunicación revela, ¿cierto?, el corazón, los sentimientos, eso se refiere al corazón, lo que valoras, lo que deseas, amén, los valores que son los pensamientos, lo que cree uno, valores, creencias, lo que decíamos la semana pasada, que es rojo, que es amarillo, que es verde para la esposa, que es rojo y amarillo y verde para usted. De eso debe buscarse en el matrimonio, que empiece a estar alineado, porque si no, usted va a pasar en rojo y va a chocar con su esposa. Amén, porque para ella era verde. Y así sustantivamente. Amén, gloria a Dios. Entonces, o usted va a quedar separado y su esposa va a avanzar y va a haber un conflicto. Porque para usted era rojo, pero para ella era verde. Amén. En algún momento usted tenía que haber sido cauto, precavido, es decir, amarillo, pero a lo mejor su esposa era verde, etcétera, o ella, que son más precavidas, ¿cierto? Era amarillo, era esperar, era hablar más, pensar más, darle una vuelta al tema, y usted era verde, y pasó, y se adelantó. Entonces es importante, si ambos son creyentes, y aquí, bueno, esa es la diferencia, y por eso que los cristianos podemos ser, ¿cierto?, no un matrimonio común y corriente, sino un matrimonio extraordinario. Si ambos son creyentes y dejan que el Espíritu Santo haga una obra en sus vidas, comenzarán a descubrir que los valores se irán alineando porque serán los de Cristo. Amén. Serán los de Cristo. Y por eso es que muchos matrimonios se ven mucho mejor en el Evangelio cuando logran, ¿cierto?, que estén alineados de acuerdo a los principios bíblicos, de acuerdo a lo que Jesús piensa, lo que Dios ama. Lo que Dios odia, usted puede odiar lo que Dios odia, pensar lo que Dios piensa, amén, amar lo que Dios ama, desear lo que Dios desea, etc. Bueno, si ambos están en lo mismo, por ser creyentes, por querer agradar a Cristo, dejarse guiar y que el Espíritu Santo, amén, produzca el fruto del Espíritu en su vida, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, justicia, verdad, santidad. Esos son otros frutos más que están en otras partes bíblicas de las epístolas. Amén. No se quede solo con Gálatas. A veces necesitamos desarrollar el fruto de la verdad, la justicia de Dios. Amén. La santidad. Y el matrimonio es santidad. El matrimonio es santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a tener y realmente cumplir el objetivo de utilizar la comunicación, las palabras, sus palabras, para alcanzar la armonía del entendimiento. Gloria a Dios. Póngase en pie. Amén. Queremos realmente conocer y ser conocidos en el matrimonio. Queremos, pero también empezar a comprender, empezar
alinear los valores, es decir, lograr esta armonía del entendimiento, en el conocerse el uno al otro, en estudiarse el uno al otro, en alinear los valores con la palabra de Dios, con la dirección del Espíritu Santo. Realmente esto va a ser una armonía, amén. Esto no va a generar ruido, esto no va a generar roce, porque está todo armonioso como una orquesta funcionando. No sé si vio, cierto, lo que pasó en Viña del Mar, ahí con, cierto, Andrea Bocelli. Se vio todo bien, cierto, todo, incluso las luces, la fotografía, el video, todo se ve bien, y después lo repetían. ¿Por qué? Porque hubo armonía, todo conjugó para hacer algo, cierto, de excelencia. Así también en el matrimonio, cierto, si logramos que todo conjugue para que se vea bien, para que se vea hermoso, eso es armonía del entendimiento. Gloria a Dios. Vamos a orar para, amén, que el Señor nos ayude a conocernos más como matrimonio, pero también empezar a lograr esta armonía del entendimiento en nuestras vidas. Señor Jesús, gracias, Señor. Queremos que tú pongas ese espíritu de estudioso, ese espíritu, mi Dios, de querer investigar, de analizar, de entender a nuestra esposa, Señor. Creemos por tu palabra que nosotros, los esposos, somos más débiles en esta parte, Señor. Por eso que tú nos enseñas, por eso que tú pones esa palabra, mi Dios, para nosotros específicamente, maridos. Aleluya, vivir con ella sabiamente. Sabemos que tú también estás ayudando a la esposa a poder también hacer esto, mi Dios, comprender a su esposo. Sabemos, mi Dios, creemos que ambos, mi Dios, se han movido a estudiarse el uno al otro, a entenderse el uno al otro, a alinear los valores, las creencias. Oh, mi Dios, las prioridades, mi Dios, de la vida, de las decisiones, mi Dios, para lograr esta armonía en el matrimonio, la armonía del entendimiento, que no haya roce, que no haya conflicto, que no haya daño. Ayúdanos, Señor. Yo sé que es difícil, no somos perfectos, Señor, pero estamos en ese camino de la perfección. Y esto, mi Dios, área, esta, mi Dios, parte que es el matrimonio, es lo que tú has determinado para que nosotros podamos desarrollar el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu en nuestra vida, en ese amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la mansedumbre, en la bondad, en la benignidad, en la templanza, Señor, en la justicia tuya, mi Dios, en la verdad, mi Dios. En el mundo éramos a lo mejor mentirosos, en el mundo, mi Dios, éramos, como decimos en Chile, mi Dios, de un pensamiento, oh mi Dios, de doble pensamiento, pero hemos venido, Señor Jesús, para poder alinearnos a tu pensamiento, a tu valor, a tus principios, Señor. Y eso debe suceder en el matrimonio, va a suceder en los matrimonios en esta iglesia. Pedimos que suceda, Señor, que haya victoria, mi Dios, que haya armonía en los matrimonios, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Hermano Jonathan, amén, continúe. Gracias a Dios parece que sus oraciones surgieron en efecto y todavía me duró la garganta. Próxima semana vamos a estar hablando acerca de edificar la confianza. No dejamos olvidado lo que venimos estudiando. Vamos a usar eso para edificarnos unos a los otros en el matrimonio, la confianza, y también edificarse espiritualmente. Amén. Eso vamos a estar estudiando y eso es lo que queda pendiente. Amén. Gracias a Dios por esta enseñanza, los objetivos de la comunicación bíblica en el matrimonio. Gloria a Dios, hermano. Amén, Jonathan. Que Dios le bendiga. Sigan adelante. Alabe al Señor. Alabe al Señor.